¿Puede la inteligencia artificial transformar el mundo financiero sin perder de vista la ética, la inclusión y la confianza del cliente? ¿Cuáles son las preguntas urgentes que debemos hacernos hoy para garantizar un uso responsable de esta tecnología? En este episodio de Blink, Marco Bonilla, responsable de estrategia y ejecución y de la gestión del conocimiento en Analytics Transformation en BBVA, nos guía a través de lo más relevante del FinAid Summit 2025. Un encuentro internacional que ha reunido a miles de asistentes en 4 países para debatir el futuro de la inteligencia artificial en las finanzas. Desde algoritmos que predicen crisis hasta la creatividad asistida por máquinas, el evento dejó claro que el camino hacia una inteligencia artificial responsable ya está en marcha. Una mirada a la transformación que viene contada desde dentro. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Marco, ¿qué tal? Encantada de que nos acompañes hoy en Blink para hablar además de algo tan interesante como la inteligencia artificial y su aplicación, su regulación. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Reyes. Muchas gracias por la invitación y yo encantado de estar aquí contigo. Vamos a poner un poquito de contexto. ¿Qué es el FinAid Summit BBVA y en qué ha consistido? El FinAid Summit BBVA es el primer evento que hacemos en el caso de inteligencia artificial que sale hacia el público abierto. Nosotros tenemos una comunidad de práctica de científicos de datos y de especialistas de datos aquí en el banco, ¿no? Está en 8 países, 9 países junto con Uruguay, y esta es una comunidad de práctica muy grande, ¿no? Es donde hay más de 1,000 científicos de datos y 2,500 especialistas de datos. Y hace algunos años, justamente después de la pandemia, surgió la idea de hacer un evento en el que se compartiera conocimiento y que gente experta externa, sobre todo doctores que estaban haciendo cosas del estado del arte, les vinieran a contar dónde estaba la inteligencia artificial. Entonces empezamos un primer evento, pues eso, en el año 2020, pero era un evento de puertas hacia adentro y ellos participaban y contaban y hacían cosas. Y además queríamos reconocer en aquel entonces quiénes eran los data scientists o data specialists que más innovadores eran, ¿no? Y pues como no puede ser de otra forma en este banco que somos muy innovadores o pretendemos ser a veces muy disruptivos, pues se nos ocurrió que el conocimiento no podíamos quedárnoslo solo en casa, ¿no? Sobre todo en este momento en donde la ola de la inteligencia artificial, con la llegada de la inteligencia artificial generativa hace 2 años, pues se está generando ese cuerpo de conocimiento, ¿no? Entonces creíamos que como un banco tan innovador teníamos que compartirlo hacia afuera y abrir nuestras puertas, ¿no? Y pues este equipo de trabajo de la comunidad de práctica dio un paso al frente y quiso abrir las puertas en un evento que le cambiamos el nombre, le dimos un cambio de maquillaje y el Data Fest lo convertimos en el FinAid Summit, ¿no? Porque queríamos compartir lo que nosotros estábamos haciendo y a la vez también llegar a universidades, llegar a otros expertos y tratar de posicionarnos como el evento de inteligencia artificial en el sector financiero más grande. Y así fue como surgió, ¿no? Y lo que hacemos fue pues salir a otros países, ¿no? Porque también algo que nos pasa y que no queríamos que nos sucediera es hacerlo todo en España, ¿no? Aquí está nuestra casa matriz, pero tenemos lugares en donde tenemos una representatividad muy alta. Entonces, básicamente queríamos estar en México, que aporta muchísimo a nosotros. Siempre estar en América del Sur, porque también son muy relevantes para el grupo. Y Turquía, que tiene un grupo de científicos de datos muy relevantes, ¿no? Entonces, el FinAid se hace así, ¿no? Son 4 días, un país diferente en donde lo puedes seguir en vivo y luego donde transmitimos en todos lados, ¿no? Y pues eso, lo principalmente que fue abierto al público. Fue un primer gran aprendizaje, te diría, y al tener tanto aprendizaje, quisiera clasificarlo como un éxito, ¿no? Tuvimos más de 6,000 inscritos, pensando en el colectivo que no es fácil, porque había cosas que eran muy técnicas, ¿no? Y luego había cosas que pueden parecer como muy hard, ¿no? Como temas regulatorios. Luego, estas 6,000 personas que se inscribieron de más de 38 países diferentes. Y hubo
de diferentes empresas, ¿no? Hay más de 1,000 organizaciones que se inscribieron a participar y tuvimos una cobertura mediática en las redes sociales con más de 7 links de audiencia, ¿no? Al final la satisfacción, el NPS que tuvimos también fue muy alto, del 65%, y esto nos ha servido pues para ahora hacer reflexión de qué podemos hacer. Pero en resumen, te podría decir que al ser el primero, pues ha superado nuestras expectativas, ¿no? Qué bien, qué bien. De inscritos y pues luego sobre todo del punto de llegada, ¿no? O sea, hubo gente de países que ni nos imaginábamos y entonces que estamos muy contentos. Bien. Bueno, pues enhorabuena desde luego porque es muy importante. Y cuéntanos, ¿qué temáticas concretas se abordaron en cada una de las jornadas? Teníamos un abanico de temas, ¿no? O sea, lo que buscábamos es que cada día fuera diferente, ¿no? Y que tuviéramos expertos. Básicamente el concepto del evento era, por un lado, tener un speaker especialista en el tema. Después conformamos un grupo de un panel de expertos internos y externos de alto nivel del banco también. Y luego venía, para efectos de nuestra comunidad de práctica, teníamos una serie de masterclass donde pues podían inscribirse para hacer cosas más técnicas. Pero entonces teníamos cada uno de los días un tema diferente, ¿no? Es decir, tuvimos 4 temas. Por ejemplo, hubo un tema en donde hablábamos de casos de uso de financieros en inteligencia artificial, donde hablábamos, por ejemplo, cómo gestionar los riesgos financieros para... nos trajeron un caso de cómo poder anticipar crisis financieras utilizando la inteligencia artificial para mejorar decisiones de crédito o de inversión, ¿no? Y ahí mismo, cómo los bancos teníamos la oportunidad de, a través de la inteligencia artificial, hiperpersonalizar ofertas a nuestros clientes, porque mientras más los conocemos, pues les podemos hacer más fácil la vida. Luego había un segundo tema que para nosotros también era muy relevante, era el tema de pensar en una inteligencia artificial empática, ¿no? Centrada en los clientes. Y todo esto alrededor de cómo aplicar una IA responsable en los servicios financieros. El siguiente tema también tenía que ver con un desarrollo ético y responsable de la inteligencia artificial, además de la gobernanza de datos y de los modelos, ¿no? Fíjate que una de las cosas que yo resaltaría era todo el tema de regulación y cumplimiento normativo. O sea, en el momento en el que estamos, me parece que tenemos que ser muy responsables en el uso de la IA y que la gente, tanto los que desarrollan como los que la usan, tengan claro cuáles son estos límites de la inteligencia artificial. Luego, el siguiente tema que hablamos pues tenía que ver con la transformación cultural y organizativa, ¿no? Al final, la IA no podemos pensar que es del todo autónoma, ¿no? Las personas participamos fuertemente en todos los temas de desarrollo y luego es muy relevante que las organizaciones estén preparadas para acogerla de una manera adecuada. Entonces, vimos que esto no es solo un tema de tecnología, no lo podemos pensar así, sino es un tema de cultura corporativa. Y ahí fue donde, en resumen, te diría que el Finai Summit tocó casos prácticos de la IA en la banca, hasta condiciones necesarias de entorno y de contexto que deberíamos de tener, como la parte ética, regulatoria y cultural. Acabas de comentar que durante el evento se hizo mucho hincapié en la importancia de desarrollar una inteligencia artificial ética y responsable. ¿Por qué es tan crucial? ¿Qué consecuencias podría tener que no lo hagamos? Pues mira, yo creo que uno de nuestras principales responsabilidades o el core business o lo que nosotros vendemos hacia nuestros clientes es la confianza, porque nosotros lo que hacemos es ayudarles a gestionar y administrar lo que con tanto trabajo tienen, ¿no? Que es su patrimonio. Entonces, uno de nuestros principales valores tiene que ser que los clientes confíen y sigan confiando en nosotros. Entonces, esa confianza pues podría estar en peligro si ellos sintieran que la llegada de la inteligencia artificial pues los pone en riesgo y que no somos un grupo de personas o es un grupo de personas los que toman decisiones sobre su patrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, pues mal gestionada,
podría perpetuar o agravar algunos sesgos. Entonces nuestros clientes tienen que tener esa tranquilidad de que la gestión y el uso de esa inteligencia artificial para nada fracciona la confianza que deposita en nosotros. Entonces, además, por eso, en este Summit lo que queríamos es que la inteligencia artificial no ética podría llevar o conllevar riesgos económicos y reputacionales, ¿no? Desde errores en la gestión del riesgo crediticio hasta fraude automatizado. Por eso los algoritmos que hacemos tienen que tener esta visión ética, ¿no? Entonces, por el contrario, priorizar la ética en la inteligencia artificial trae beneficios a largo plazo, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando empezamos a trabajar con esto, uno de mis responsables, ¿no? Álvaro Martín, siempre me decía, Marco, es muy importante que logremos transmitir hacia todo mundo, ¿no? Hacia nuestros clientes, hacia diferentes sectores, que nosotros hacemos inteligencia artificial ética, no porque alguien nos lo diga, sino porque en este banco somos éticos. Entonces es una forma de conducirnos y es una forma de actuar. Por eso es muy, muy importante lo que en el banco hacemos en priorizar que la ética se traslade a los algoritmos de inteligencia artificial que hacemos y que utilizamos, ¿no? Entonces, en resumen, la inteligencia artificial ética no es una opción para las empresas porque es parte de nuestra forma de ser. Es una condición indispensable para además poder seguir innovando de una forma sostenible en el sector y además proteger tanto a nuestros clientes, que son nuestra razón de ser, como a nuestra entidad. Para hablar de esto, el evento contó con 2 expertos mundiales, Kay Butterfield en el evento de España y Sertac Doğanay, uno de los mayores expertos en Turquía. ¿Qué mensajes destacarías de sus charlas? Tuvimos la fortuna de contar con Kay, que es una de las voces más prestigiadas en todos los temas de ética y regulación en la inteligencia artificial. Desde hace bastantes años ha sido reconocida. Y bueno, Sertac Doğanay en Turquía es una persona muy, muy relevante en el sector, ¿no? Para este primer evento, pues queríamos contar con voces con mucha autoridad hablando de este tema, ¿no? Que ya, como lo he dicho, es relevante para nosotros. Bueno, Kay, el día del cierre, fue la ponente principal junto con Maya Ackerman, que Maya fue una combinación explosiva, ¿no? Porque Maya, por un lado, es súper extrovertida y creativa, y por el otro lado, Kay, pues tiene todo este centro de hablar sobre la responsabilidad y la gobernanza de la ética, ¿no? Entonces, Kay es una autoridad, además, en este mundo de la inteligencia artificial ética. Ella fue la primera directora de inteligencia artificial en el Foro Económico Mundial, ¿no? Entonces, ella lo que destacaba es que los algoritmos aprenden a partir de datos históricos que con frecuencia suelen llevar sesgos, ¿no? Entonces ella lo que nos hacía reflexionar, y a mí me llamó mucho la atención la necesidad de preguntar es ¿qué tipo de inteligencia artificial queremos y para qué fines, ¿no? Antes de desplegarla masivamente. Entonces ella habló de estos riesgos reales, desde las famosas alucinaciones que pueden tener los modelos generativos, hasta el desplazamiento laboral o el impacto ambiental de un uso intensivo de la tecnología y que pocas veces podemos hablar, ¿no? Entonces el uso responsable implica también eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto ahora pues podemos estar usando cosas que tienen grandes consumos de capacidad, ¿no? Pero luego también habló, pues su mensaje clave tenía que ver con la gobernanza responsable. Yo creo que eso era un equilibrio adecuado, ¿no? Porque no hablaba desde la prohibición, no buscamos eso, hablábamos desde cómo pasar estos mensajes a la conciencia para que después lo puedas aplicar, ¿no? Y en el caso de Sertac Doğanay, que estuvo liderando la conferencia de Turquía, pues él hacía pues este hincapié, ¿no? Del enfoque de la IA basado ya no nada más en la parte ética, sino en la parte del impacto social y los derechos humanos, ¿no? Sobre el concepto de esto, de la inteligencia artificial responsable. Él cree que este es un tema donde tal vez para nosotros, como ya lo comentaba en el banco, va muy avanzado porque está dentro de nuestro ADN, pero que en general las instituciones que empiezan o las empresas que empiezan a adoptar esta IA
cuando ya lo haces desde ese punto de la inteligencia artificial responsable, les es mucho más fácil adoptarlo, ¿no? Por ejemplo, él señalaba que hay gobiernos y organizaciones internacionales, ¿no? La OCDE, la Unión Europea, la ONU, que están acelerando normativas que son consonantes o que están adaptadas a estos principios de IA responsable, y además adaptan sus puntuaciones a aquellas empresas que hacen una adopción responsable, ¿no? Por lo tanto, esto ha comenzado como una nueva era, ¿no? Como una disciplina de IA responsable. Y yo lo que creo es que esto tenía que evolucionar así, ¿no? Entonces, en síntesis, pues tanto Key como CERTAC pues coincidieron en la urgencia de guiar esta revolución que está generando la inteligencia artificial, pues a base de tener principios sólidos, éticos, para potenciar sus beneficios, sobre todo evitando posibles perjuicios a ciertos grupos, ¿no? O a la sociedad en general. Además, Rafael Douady en México, Maya Ackerman, de la que has mencionado hace un momento, en España, y Sergio Álvarez Teleña, en Colombia, nos mostraron aplicaciones financieras y creativas de la inteligencia artificial. ¿Nos puedes hablar un poquito de ello? Sí, pues mira, aquí yo creo que lo interesante otra vez fue esta mezcla tan curiosa que teníamos, ¿no? Rafael fue el estelar, ¿no? El que abrió el evento, nuestro FinAI Summit, porque nuestra primera sede fue México, y él sobre todo se centró en el uso de la inteligencia artificial en la gestión del riesgo financiero. Él es matemático y economista, además especializado en riesgo sistémico. Él compartió cómo los algoritmos avanzados pueden identificar algunos comportamientos de riesgo ocultos, ¿no? Patrones que pasan desapercibidos en los modelos financieros tradicionales. Y él explicaba cómo la capacidad de la IA puede ayudarte a anticipar ciertos movimientos financieros. Por ejemplo, identificar posibles crisis, ¿no? Él participó en identificar ciertas señales de aquella crisis del 2008, ¿no? Y entonces él veía, pues, esta IA nuevamente, cómo podía aportar y agregar valores añadidos al mercado para volverlos a una situación ideal. Maya Ackerman, bueno, pues fue en la jornada de España. Maya es una creativa, ¿no? Maya fue de las pioneras en temas de inteligencia artificial generativa hace 4 o 5 años, donde se empezaba a hablar de modelos fundacionales en temas de inteligencia artificial, y después creó una empresa, ella es la CEO de una empresa que se llama Web AI, es una startup pionera en componer música, ¿no? Entonces te imaginarás que tiene una parte creativa. O sea, por un lado hablábamos de la ética, después hablamos de todo el sector de riesgos financieros, y ella tuvo la certeza de hablar de la inteligencia artificial como una máquina creativa humilde, ¿no? En donde te puede ayudar a tener trabajos creativos, ¿no? Ella hablaba mucho, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial te puede ayudar en asistir al humano en tareas creativas, pero sin reemplazarlo, ¿no? O sea, al final se vuelve en un colaborador tuyo donde te puede ayudar a explicarte y ayudarte cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo puede ayudar a un músico, a un diseñador a explorar ciertas ideas, pero siempre dejando al humano en el control de las decisiones y del toque final, ¿no? Entonces esta visión pues fue muy inspiradora, ¿no? Sobre todo porque nosotros tenemos un equipo, como ya lo dije, de desarrolladores de inteligencia artificial que también queremos que sean creativos, ¿no? Y algo que nos gustó, a mí en lo particular me gustó mucho, es cómo la inteligencia artificial te tiene que ayudar a seguir la intuición, pero además tener este liderazgo creativo que siguen teniendo los humanos, ¿no? A mí me parece que su aporte fue diferente, ¿no? Con el financiero que ya teníamos, pero además recordándonos esto, ¿no? La innovación tecnológica siempre tiene que seguir teniendo su lado artístico y cultural. Y por último, Sergio Álvarez, que fue nuestro quinto ponente. Pues Sergio Álvarez en Colombia, él es un viejo conocido de nosotros. Él trabajó aquí en el banco y después se fue a crear una serie de empresas. Él es CEO de una fintech que se llama CSI The World,
y él trabajaba aquí en el grupo, ¿no? Como ya lo comenté, en el área de CIB, con lo cual tenía una amplia experiencia en cómo aplicar algoritmos en el día a día bancario. Y él lo que nos contó es cómo la inteligencia artificial iba avanzando en temas de robótica financiera y trading algorítmico. Y nos explicaba un poco cómo esto te puede ayudar a mejorar o automatizar operaciones bursátiles para optimizar carteras en tiempo real, ¿no? Yo creo que un punto importante de los que recalcó Sergio tiene que ver con cómo la tecnología, la IA generativa, pues te van a ayudar a revolucionar la atención del cliente, ¿no? Estos asistentes virtuales inteligentes, como el caso el que tenemos nosotros, ¿no? Blue, y esto pues va a ser de forma gradual, pero bueno, pues siempre apoyados en temas de cumplimiento ético, como ya lo he comentado, y sin prescindir del factor humano, ¿no? Y además de todo esto, cada jornada contó con una mesa redonda en la que estos invitados de los que acabas de hablar debatieron con expertos de BBVA de cada uno de los países en los que se celebró el evento. ¿Por qué es importante para el banco fomentar estas conversaciones sobre inteligencia artificial, Marco? Estos paneles tenían el objetivo de profundizar y contextualizar las ideas, ¿no? De poner estas ideas en común de lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? En contextos regulatorios o en fintechs que están empezando y cómo lo vemos nosotros desde el banco. Entonces, para nosotros, cuando diseñamos el FinAI Summit, por el espíritu era que también conocieran a profesionales del banco que están dirigiendo el banco, que están dirigiendo estas iniciativas, que se pudiera ver cuál era la perspectiva de estos profesionales y que ellos pudieran debatir con otras personas que estaban haciendo, ¿no? Por ejemplo, examinamos cómo era el papel de la IA en la transformación que el sector financiero está sufriendo en estos momentos, o estamos apuntalando, ¿no? Y que también, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Cuando estaba Rafael Dudí con el responsable de riesgos de México, ellos podían debatir sus diferentes puntos de vista para que el público que asistió pudiera tener esas dos visiones, ¿no? O sea, cómo puede funcionar, por ejemplo, un mundo más académico, cómo puede funcionar en un mundo de las fintech y cómo está llevando a cabo esta adopción el banco, ¿no? Entonces, cada país tenía pues estos panelistas, ¿no? Por ejemplo, Elena Alfaro, que es nuestra responsable de global de adopción de IA, junto con Ricardo García, que es el responsable de GRM Analytics, de riesgos de Analytics, pues debatieron con Kay o con Maya Ackerman, y entonces ahí tenían estas reflexiones interesantes, ¿no? De la dualidad, ¿no? Por ejemplo, hubo ahí alguna mención de la dualidad amor-odio que nos mantiene alertas para equilibrar la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues que también daban la visión de cómo trabaja el banco para poder experimentar con la IA, pero en entornos controlados, ¿no? Entonces, en conjunto, pues creo que la relevancia de las mesas redondas, pues lo que tratábamos de hacer era conectar esta visión global con la estrategia del BBVA, con lo que está pasando en el banco, ¿no? Y nos permitió demostrar ante la audiencia, pues, estos conceptos que ya he mencionado, ¿no? Ética, regulación, transformación cultural, ¿no? Que son conceptos que no son abstractos para nada, sino que el banco los incorpora y que además, para mí lo más relevante, Reyes, es cómo somos capaces de compartir nuestra experiencia desde un punto de vista, además, muy natural, con otras empresas que están empezando, no solamente del sector, y que se pueden servir de estos aprendizajes que estamos llevando, y que al final es un ecosistema, es una revolución que tenemos que construir entre todos, ¿no? Y para eso era importante traer visiones internas del banco también, ¿no? Y hablando un poco justamente de esto, de aprendizajes, los asistentes al FinAI Summit también tuvieron la oportunidad de formarse ellos. Fíjate, lo que te contaba yo al inicio es que esto surgió como una idea de esta gran comunidad de práctica que tenemos, ¿no? En donde uno de nuestros valores es el aprender, ¿no? Este colectivo es muy curioso en general, ¿no? Y una vez que aprendes,
pues parte de la diversión es compartirlo, ¿no? Y seguir aprendiendo haciendo. Entonces tuvimos cinco masterclass dirigidas por expertos internos, en donde pues enseñábamos ciertas formas de trabajo que las podían aplicar en otro lado, ¿no? Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial generativa de voz aplicadas a atención al cliente, ¿no? Entonces, esta clase pues se basó en el uso de voice bots y asistentes de voz impulsados por inteligencia artificial generativa. O, por ejemplo, una masterclass de nuestro equipo de Client Solutions, que son los que se dedican a ver toda la experiencia de cliente y de usuario. Ellos dieron una charla súper bonita, una masterclass muy bonita de visualización de datos y cómo lograr narrativas virtuales, ¿no? Y luego tuvimos otra, por ejemplo, de aprendizaje automático avanzado y por refuerzo, ¿no? Con técnicas de machine learning y de reinforcement learning, con modelos de lenguaje avanzado, ¿no? Y esto te da potencial práctico. Aquí lo que te podría decir es que este es un tema en el que podíamos también mostrar al público en general, pues el gran talento que tenemos aquí en el banco, cómo puedes aplicar en cosas reales y cómo pues el público en general puede adoptar en casos prácticos todos estos temas, ¿no? Entonces, fueron 5 masterclass que tuvimos más de 1,000 personas inscritas y que durante los 3 primeros días pues asistían a una clase. ¿Cómo valoras esta primera edición del Finergy Summit? Lo primero que te puedo decir es que fue sumamente positivo. Yo creo que fue de gran aprendizaje para nosotros, ¿no? Para el equipo que lo creó. O sea, yo creo que una de las grandes cosas es pues que cuando abrimos este tipo de conversaciones y trabajamos en comunidad, pues podemos ser mejores, ¿no? Y que es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Con nuestros clientes, con la comunidad, con la comunidad académica, y que este tipo de forma de abrirnos al mundo, pues es una forma de seguirnos construyendo nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que fue muy bueno para nosotros. Evidentemente tenemos muchas áreas de oportunidad, ¿no? Tal vez podemos hacer mejoras, invitar a más clientes, invitar a más alumnos. Sin duda podría hacer cosas diferentes, pero en lo general yo estoy muy satisfecho y muy agradecido con el equipo que lo hizo, que es un equipo de comunidad que tenía además su trabajo real, y esto era pues en nuestros tiempos libres, ¿no? Sí, esto era adicional, con lo cual creo que esta primera edición abierta al público pues cumplió con creces. Logramos tener ponentes de primer nivel mundial. Creo que nos ha dejado una vara muy alta para poder hacer el siguiente año y seguir trayendo gente muy potente, y que además internamente podamos seguir contando con estos especialistas del banco y crear una sociedad mejor, un sector financiero mejor, que afronte de mejor forma y con calidad estos retos y oportunidades que nos da la inteligencia artificial, ¿no? Pues seguro que la próxima sesión será tan buena o mejor que esta, y te emplazo a que vengas a contárnosla. Claro que sí, Reyes. Muchísimas gracias, Marco, de verdad. Gracias a ti por el espacio y por la oportunidad. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. ¿Avanzamos?